elegidos por el Señor para anunciar sus maravillas. Elegidos por el Señor para anunciar sus maravillas. Todos nosotros, los creyentes, los que por gracia hemos sido llamados, los que somos salvos por la gracia del Señor, venimos delante de Él para que Él nos ministre, nos enseñe lo que debemos hacer. Y es importante, recordemos, no lo podemos olvidar, siempre lo hacemos, todas las obras que podamos hacer, que fueron preparadas por el Señor desde antes de los tiempos, lo hacemos por gratitud al Señor, no lo hacemos para que Dios nos salve, sino porque Dios ya nos ha salvado, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Lo hemos aprendido, lo venimos aprendiendo en nuestros versículos, porque debe quedar muy bien cimentado en nuestros corazones. Pero cuando ya tenemos esa gracia en nuestras vidas, ahora el Señor nos prepara para que vamos siempre a testificar la grandeza de su gran nombre. Y vamos entonces a leer Primera de Pedro 2, versículos del 1 al 10, y vamos a mirar todas las enseñanzas que el Señor nos regala esta tarde. Dice la palabra del Señor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén y amén. Elegidos por el Señor para anunciar sus maravillas. Este pasaje del apóstol que viene de la primera carta del apóstol Pedro nos cuenta lo maravilloso que es Dios con cada uno de nosotros. Y Pedro le está escribiendo a aquellas personas que fueron esparcidas por causa del Evangelio. Les está escribiendo a los que en la dispersión fueron enviados a Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. A todas estas pueblos, estas iglesias que habían sido esparcidas por aquellas regiones, les escribe para darles ánimos, porque ellos sufrían bastante por causa de la persecución que les acechaba día y noche. En cualquier momento se encontraban los enemigos del Evangelio. Y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, les da un ánimo, un aliento para que perseveren, para que se mantengan firmes y fieles delante de aquel que los llamó. También es el mismo mensaje para nosotros, para que nos fortalezcamos, porque sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde todo lo que se está haciendo en todo el mundo va en contra de la palabra de Dios. Y no podemos olvidar que el anticristo está en acción. No el anticristo definitivo que ha de venir en el tiempo de la gran tribulación, pero como dice el apóstol Juan, sabemos que en el mundo ya hay muchos anticristos. Y anticristos son aquellos que se oponen directamente a lo que dice la palabra de Dios. Ese es un anticristo.
Porque vendrá el usurpador, que también es el anticristo, que quiere ponerse en lugar de Dios, que también es una traducción correcta de lo que significa anticristo. Pero los anticristos que hay por el mundo son aquellos que están aprobando el aborto, son aquellos que están aprobando las relaciones entre parejas del mismo sexo, son aquellos que están aprobando todas las drogas que dañan el cuerpo, el organismo del ser humano, son aquellos que se están levantando, matándose unos contra otros. Y cuando llega alguien con la palabra de Dios o tratando de enseñar todo lo que el Señor pretende de la humanidad, no lo acepta. Este evangelio tiene que ser predicado, pero sabemos por Mateo 24, así tiene que ser. Todo el mundo escuchará el evangelio de Jesucristo, pero tristemente no todos lo van a recibir. Un remanente, unos pocos recibimos por gracia el don de la fe para creerle a Dios, para creerle a Jesucristo, porque hay una gran diferencia. Una cosa es decir creerle a Dios, creo en Dios, porque de hecho Santiago dice, el diablo también cree y tiembla. Pero una cosa muy distinta es creerle a Dios. ¿Y qué es creerle a Dios? Creerle a Dios es que cuando leemos las Sagradas Escrituras, lo que está allí escrito es lo que debemos hacer. Entonces, muchos de los que hoy, como ejemplo, aprueban el aborto, dicen que creen en Dios, pero sin embargo aprueban el aborto. Entonces están negándose, están ellos mismos contradiciéndose, porque si verdaderamente le creyeran a Dios, cumplirían aquello que dice el mandamiento que dice no matarás. Y son muchos los ejemplos, demasiados, los que tenemos en esta sociedad. Pero nosotros, por gracia, hemos sido llamados para anunciar las virtudes del reino de Dios. Y aunque hayan persecuciones, aunque hayan dificultades, debemos de permanecer, debemos luchar, porque nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. En este mismo primero de Pedro, capítulo 1, versículo 5, así lo dice. Porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, esto es lo que Pedro les está diciendo a sus primeros oyentes y el Espíritu Santo nos dice a nosotros hoy. Nosotros la fuerza que tenemos no es porque en sí mismo la podamos obtener, sino porque el mismo Dios nos da la fuerza por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y entonces, como hemos sido destinados desde antes de la fundación del mundo, tenemos que guardar esa esperanza y ser fieles delante del Señor. Entonces Pedro les anima y les recuerda que hay un propósito de Dios por el cual, después de que nos dio la salvación, aún nos dejó aquí en el mundo, porque el Señor pudo haber hecho dentro de su soberanía. Todo aquel que estaba predestinado para la salvación después de recibir el don de la fe, de que la persona crezca, llevárselo inmediatamente a su santo reino. Pero recordemos que dentro del plan de Dios está el proyecto del discipulado. Nosotros creemos en el Señor y enseñamos a otros la fe verdadera. Las nuevas personas creen en el Señor y enseñan a otros la fe verdadera, el Evangelio, la Santa Biblia. Y por eso estamos todavía en este tiempo. Nosotros, aunque tiempos difíciles, estamos en esta tierra. Porque debemos de estar preparados siempre para anunciar su santa y poderosa palabra. Entonces, en 1 de Pedro 2, versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Debemos desechar primero todas las cosas malas, inmundas y sucias de este mundo. No es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Tenemos la ayuda permanente de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. El mismo Dios está con nosotros y está entre nosotros. Tenemos la posibilidad de rechazar lo que es malo.
tenemos que tener cuidado es porque a veces nos vamos amoldando a este mundo y vamos dejando de lado la santa palabra de Dios. Por eso dice contundentemente, desechando pues toda malicia, todo engaño, y así es sucesivamente, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, todas las cosas sucias, malvadas de estos tiempos. Y en vez de estar con eso, sino echando todo eso fuera, debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Y qué significa eso de recién nacidos? Recordemos, cuando el Señor Dios Todopoderoso nos dio el don de la fe, se experimenta en nosotros un nuevo nacimiento, es decir, somos renacidos, dice el apóstol Pedro, renacidos para tener que una nueva vida en Cristo Jesús. Pero para ese nuevo nacimiento tenemos que arrancar como si fuera de cero, en una criatura recién nacido, recién salido del vientre de la madre. Así somos nosotros cuando creemos en Jesucristo. Y el mismo Dios empieza a formar en nosotros un nuevo carácter como creyentes. Entonces nosotros debemos siempre de tener esa capacidad de ir aprendiendo cada vez más todo lo que está en la palabra de Dios, todo lo que el Señor nos quiere enseñar. Y cada vez más y más irnos alejando más y más de las cosas oscuras del mundo. La leche espiritual no adulterada. Y es importante porque el Señor hace ese paralelo entre la leche materna y la leche espiritual. Un recién nacido, lo primero que le dice el pediatra a la madre, a sus padres, es que solamente denle la leche materna, no le mezclen nada más, no le vayan a dar, no le vayan a añadir nada más. Entre más leche materna tome el bebé, más fuerte va a crecer, con mejores capacidades, con mayores defensas. Lo mismo sucede si nosotros tomamos la leche espiritual. Si recibimos más y solamente la palabra de Dios y no recibimos nada de lo que viene de las filosofías del mundo, entonces vamos a crecer más fortalecidos y con muchas más defensas para poder soportar las acechanzas del maligno, para poder soportar todo este tradicionalismo que quiere arrastrar a la iglesia cristiana, para no dejarnos convencer que todo lo que el mundo está haciendo, que lo que la sociedad aprueba como bueno, delante del Señor es malo y nos quieren convencer de que lo que ellos dicen es correcto. No. Tendremos las defensas para estar firmes delante del Señor. Por eso no podemos dejar que la palabra de Dios sea contaminada con filosofías humanas, con preceptos humanos, con creencias fuera de la Biblia que tienen muchas sectas, muchas religiones. Y esto tiene el propósito, ahí dice el versículo, al terminar el versículo 2, para que por ellas crezcáis para salvación. La salvación ya nos fue dada, recordemos, estamos trabajando dentro de la salvación, no para llegar a la salvación, no, ya estamos dentro del grupo que el Señor ha querido salvar. Y entonces tenemos que ir creciendo cada día más y más. Nuevamente el ejemplo del recién nacido. ¿Qué tal si un recién nacido no toma el alimento por un día? Difícil, ¿cierto? ¿Qué tal entonces nosotros que somos niños espirituales no alimentarnos de la Biblia, de la palabra espiritualmente un día? Es también lo mismo de grave, es lo mismo de triste y de complicado. Todos los días nosotros debemos de alimentarnos de la santa palabra de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros alimentarnos? El versículo 4 nos dice, acercándoos a Él. ¿A quién? A Jesucristo. Acercándonos a Él, acercándonos al mismo Dios. Por eso dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Acercándonos al Señor Jesucristo, porque recordemos, era imposible para nosotros, por nuestra naturaleza caída, llena de pecados, era imposible nosotros acercarnos a Dios. Pero Dios ha venido a nosotros, desde los cielos bajó, desde lo alto, a través de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y Él llegó hasta nuestras vidas, llegó hasta la puerta de nuestra casa, llegó hasta nuestros corazones. Pero dice claramente, desechada ciertamente por los hombres.
porque recordemos que ninguno le recibimos realmente. Si nosotros volviéramos allí al Evangelio de San Juan, dice que la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas. Y sucede hoy con tristemente, la gran mayoría de la sociedad. Prefieren la oscuridad, prefieren todo aquello que va en contra de la palabra de Dios, viviendo un desenfreno social y moral completamente. Por eso es que ellos a eso oscuro le llaman bueno. Y al estudiar y al estar en una enseñanza bíblica les parece malo. Se cumple en ellos lo que dice Isaías 5:20. Hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros, porque la única forma de ir creciendo, de ir madurando, de ir adquiriendo de parte de Dios ese nuevo carácter es a través de Él mismo. Es la palabra de Dios, es su Santo Espíritu, es la fe en Cristo Jesús. Dios escogió a su propio Hijo como el único para acercarnos a Él, el único camino para llegar a Él. Por eso dice, esa piedra preciosa escogida por el Señor, por el mismo Dios. Y delante de Él es que nosotros vamos creciendo. Y de esta manera vamos siendo también piedras vivas, como dice el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también piedras vivas. Y aquí tenemos que cuestionarnos, muchos de nosotros, en qué nivel está nuestra vida espiritual. Estamos dando ese testimonio. Somos esas piedras vivas que estamos siendo visibles para que otros vean en nosotros la obra de Jesucristo, la obra del Padre, la obra de amor, de misericordia. O tenemos una fe escondida porque no queremos que nos identifiquen como cristianos, porque no queremos que la sociedad nos rechace por causa de decir que nosotros solamente creemos en la Biblia y no aceptamos ninguna filosofía humana, ningún dogma de ninguna iglesia. Si está pasando eso entre nosotros, si tenemos ese doble ánimo, entonces no somos realmente piedras vivas. Nosotros, como esas piedras vivas, tenemos que ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Casa espiritual. Recordemos, Salomón en el Antiguo Testamento construye el templo. Y él lo que buscaba era que Dios habitara allí en el templo. La respuesta del Señor lo que nos dice la Biblia es que Dios miró con agrado el templo. Y la respuesta del Señor fue que escucharía las oraciones y estaría atento a los sacrificios que allí en el templo se realizaran en su nombre, ¿cierto? Pero ya en este tiempo no. Ya no es un templo físico. Ya es una casa espiritual. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Y es el Dios Todopoderoso el que quiere habitar en nosotros. Es el Dios mismo el que quiere gobernar nuestras vidas desde nuestro corazón. Si tenemos esa fe verdadera en Jesucristo, si somos verdaderamente creyentes y buscamos ser fiel a su palabra, Él habitará en nosotros. El mismo Evangelio de San Juan lo dice. Jesucristo de su propia boca lo dijo. Mi Padre y yo habitaremos, vendremos y habitaremos en sus vidas, en sus corazones. O sea, la completa Trinidad entre nosotros. Y cuando dice sacerdocio santo, el sacerdote era el encargado de orarle directamente a Dios, poniéndole en palabras más claras, en hablar directamente con Dios. El resto del pueblo tenía que quedarse detrás de la cortina, no podían ni siquiera abrir un poco la cortina para mirar qué estaba pasando
entre el sacerdote y Dios. Ya no. Recordemos que cuando Jesucristo murió en el Gólgota, en la cruz del Calvario, el velo se rompió del cielo a la tierra, dice la palabra de Dios, dejando expuesta y abierta la entrada de cada uno de nosotros los creyentes delante del Dios. Ahora nosotros somos los sacerdotes que vamos delante de Dios en el sentido de que podemos orarle directamente a Dios. Porque el sacrificio es únicamente de Cristo Jesús. Por eso dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y otra vez, es muy insistente la palabra de Dios. Ese otro versículo más de los tantos muchos que hay, donde hace el énfasis. El sacrificio es solamente por medio de Jesucristo. La intercesión es solamente por medio de Jesucristo. La oración al Padre solo a través de Jesucristo. Y ahora dice, sacrificios, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces vamos siendo edificados como una casa espiritual. Esa piedra perfecta que Dios escogió, una piedra preciosa que acabamos de leer en el versículo 4, esa piedra preciosa, ahora estamos nosotros en ella, cimentados en ella. Y Dios construye un edificio de tal manera que Él quiere habitar en nosotros. Nosotros como parte de ese cuerpo de Cristo estamos llamados a testificar la grandeza del Dios Todopoderoso, del Dios soberano. Por eso dice la Escritura, versículo 6. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. No es cualquier piedra, es la principal. ¿Qué significa la principal piedra? Es el fundamento que sostiene toda nuestra fe. Toda. No es una partecita de nuestra fe más otra que tenemos por acá porque tenemos varias creencias. No, es una sola fe porque hay un solo Dios verdadero. Pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, vuelve y repite. Escogida y preciosa, ¿por quién? Por el mismo Dios. Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿En quién? Mire que ese él está con mayúscula para identificarnos que está hablando de Dios, de Cristo Jesús. El que creyere en el Señor Jesucristo no será avergonzado. Es decir, si toda nuestra vida está cimentada, fundamentada en la palabra de Dios, no seremos avergonzados. Si toda nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro anhelo está en Cristo Jesús, no seremos avergonzados. Si todo nuestro clamor, si todas nuestras súplicas, si todo nuestro ruego es al Padre en Cristo Jesús, no seremos avergonzados. Si todo lo que enseñamos es conforme a las Sagradas Escrituras, no seremos avergonzados. Si nos esforzamos en llevar una vida íntegra delante de Dios en una sociedad tan convulsiva, así hayan muchos detractores y muchos opositores, muchas cosas en contra, pero si aún así perseveramos, no seremos avergonzados, porque nuestra fe es en el Dios Todopoderoso. Esto para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Los que creemos en Jesucristo, Él es el precioso Dios de nuestras vidas. Él es nuestro precioso Mesías y Salvador, no hay otro. Distinto para aquellos que se oponen a la palabra de Dios, que el mismo versículo lo complementa diciendo, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Piedra de tropiezo. ¿Y por qué dice que la Biblia, que la palabra de Dios es piedra de tropiezo? Porque cuando van ellos, estas personas, los que no creen en Él, a confrontar sus vidas, a buscar justificación de que su manera de vivir es correcta y que Dios tendría que aprobar su manera de vivir, se encuentran que la palabra de Dios contradice todos sus actos, todas sus filosofías, y tropiezan, no son capaces de avanzar, no son capaces de dar su brazo a torcer,
y quieren volverse más bien al mundo, a sus tradiciones, que permanecer firmes delante de Dios. Por eso dice que es una roca que hace caer. Tropiezan en la palabra. Es decir, como la palabra no los justifica, porque lo que ellos buscan es que la palabra apruebe sus malos actos, sus malos hechos, entonces regresan a la inmundicia. Siendo desobedientes, dice claramente el versículo 8, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Por causa de no creer, son destinados a la caída, al castigo. Por causa de no creerle al Señor. Pero distinto sucede con nosotros, porque mas vosotros sois linaje escogido. Mire qué diferencia tan grande. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos linaje escogido. Y es importante. Dios fue el que nos escogió. Repito, nosotros no escogimos a Dios. Dios es el que, por misericordia, si usted tiene verdaderamente fe en Cristo Jesús, por misericordia Dios le ha escogido a usted y nos ha escogido a nosotros. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo así que pueblo adquirido por Dios? Él nos compró a precio de sangre, de la sangre de Cristo Jesús. Qué maravilloso es el Señor. Nosotros que no valíamos nada, menos que nada. Y Dios quiso, a precio de sangre, a precio de Jesucristo, porque Él quería que nosotros fuéramos totalmente purificados, que fuéramos santos. Recordemos, lo hemos también estudiado allí en Efesios capítulo 1, del 2 y siguientes. Es muy bonito lo que dice la palabra de Dios, porque allí nos confirma que es el Señor el que ha hecho todo en nuestras vidas, el que ha hecho todo para que seamos santos delante de Él, porque en amor nos ha predestinado, dice la palabra de Dios. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió, Él nos santificó, Él mismo es el que nos da el título de real sacerdocio, linaje escogido. Él fue el que escogió en su divina providencia. Nos dio el don de la fe para que creyéramos en Él. Y todo esto tiene un propósito, porque si bien el propósito inicial es que nosotros seamos salvos, también dice aquí este texto, versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Recuerdan el título del día de hoy, verdad? Elegidos por el Señor para anunciar sus maravillas. Ahí lo tenemos en el versículo. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Tenemos nosotros el compromiso, y es lo que Pedro les estaba diciendo allí, a aquellos que habían sido expatriados, habían sido expulsados de sus naciones, de sus pueblos, de sus aldeas, por causa del Evangelio. Que guardaran ellos siempre lo mejor que les espera, que les esperaba a ellos y que nos espera a nosotros. Y es que nosotros vamos directamente al reino de Dios, pero que antes de ir allí, ya que tenemos asegurada completamente la salvación, que debemos anunciar todas las virtudes, todo ese amor que el Señor ha desplegado a través de Cristo Jesús. ¿Y cómo nosotros podemos anunciarlo? Este es solo un medio, pero son muchas las formas de anunciar el Evangelio. Desde su casa, desde su hogar, como padre, como hijo, como hermano. Allí en el lugar donde usted trabaja, es necesario que hablemos de la palabra de Dios, sin ninguna pena, sin ningún tipo de vergüenza, que nos identifiquen como cristianos, que nuestra manera de vivir sea distinta, sea diferente al mundo. El mundo se sorprende porque nosotros ya no estamos entre ellos, compartiendo con ellos los vicios,
porque ya no andamos en borracheras, en disensiones, en pleitos, en contiendas. Y nos tienen que identificar como esa nación santa que somos de Dios. Porque nosotros, que antes, versículo 10, en otro tiempo no éramos pueblo, dice la palabra del Señor, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué hermosa la palabra de Dios. Qué hermoso es todo lo que el Señor nos enseña, todo lo que el Señor nos muestra, todo lo que el Señor nos quiere regalar a través de este hermoso texto. Démosle las gracias al Señor porque nos ha escogido. No éramos pueblo, no éramos nadie, no teníamos capacidad, no teníamos las promesas, no teníamos la palabra, éramos gentiles. Y sin embargo así el Señor nos escogió. El Señor escogió lo peor, dice la palabra del Señor. Él escogió lo peor del mundo para glorificarse en Él. Si usted se siente feliz delante del Señor, es tiempo que lo mostremos más, que lo enseñemos más, que lo glorifiquemos más. Contémosle a otras personas donde nos estamos congregando para que también vengan, para que también se unan a la enseñanza. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En este mundo las naciones se pelean quién es la mayor, ¿cierto? ¿Quién es la potencia? Y a lo largo de la historia han habido muchas potencias mundiales. Y hoy se pelean las potencias, si es Estados Unidos, si es Rusia, si son los chinos, o si va a ser la Unión Europea. Ellos se pelean allí, pero nosotros no, porque nosotros somos pueblo de Dios. Somos el pueblo escogido, separado por el mismo Dios. Nosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, dice el versículo 10. Nosotros por gracia y por misericordia tenemos todos estos regalos. Y realmente podríamos decir que sería muy egoísta de nuestra parte no enseñar esto tan maravilloso a otra persona. Si todos los creyentes por lo menos enseñáramos a una persona más todo lo que significa la salvación, la iglesia de Jesucristo estaría mucho más fortalecida. Pero realmente sabemos que hay mucho creyente escondido, hay mucho creyente por allí oculto. Y nosotros hemos sido elegidos por el Señor para anunciar sus maravillas. ¿Y cómo podemos hacerlo también? Haciendo el bien. En el versículo 15 y 16 dice la palabra del Señor, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien, obrando siempre en rectitud conforme a la palabra de Dios. Hablando siempre la verdad, apartando de nuestros labios, de nuestras palabras, toda vulgaridad, toda insensatez, teniendo ese dominio propio, tanto para gobernar nuestra vida, nuestros impulsos, como nuestros deseos de nuestra carne. Viviendo como libres, sí, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Qué es? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto desajuste social? Porque la gente dice, es que yo soy libre y como soy libre hago lo que quiera. No, la palabra dice, nosotros podemos vivir como libres, pero no esa libertad para hacer lo malo, que sirve como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces nada nos puede aprisionar, encerrar para quedarnos callados. No, por el contrario, somos libres para testificar todo lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros y vivir de la manera correcta. Elegidos por el Señor para anunciar sus maravillas. Entonces podemos concluir esta tarde, todos nosotros, que el Señor Todopoderoso a cada uno de nosotros nos escogió, nos dio el don de la fe, que nos dio la posibilidad de renacer, de tal manera que como bebés fuéramos creciendo y vamos creciendo porque no hemos madurado todavía, vamos en ese proceso ascendente, pero no nos podemos desanimar en ese proceso que vamos
Debemos de alimentarnos todos los días para fortalecernos y tener las defensas espirituales para combatir los males de este mundo. Pablo en Efesios 6 anuncia, él dice, vuestra lucha, en Gálatas, perdón, vuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, no es contra personas, sino que vuestra lucha es contra las huestes espirituales, contra las huestes de maldad. Y tenemos que estar preparados nosotros espiritualmente para combatir esas huestes espirituales. ¿Cómo? Fortaleciéndonos en el conocimiento de la palabra de Dios, orándole al Señor para que cada vez acreciente y aumente más nuestra fe. Somos nosotros esas piedras vivas escogidas por el Señor para que a través de esa obra que Él hace en nosotros, haciendo Él esa habitación para que Él llegue a nosotros, que Él viva en nosotros, podamos nosotros anunciar a otros su santa palabra. Somos elegidos por el Señor para anunciar sus maravillas y esa es la aplicación que tenemos esta tarde. Debemos de comprometernos más con el Evangelio. Debemos comprometernos más con el buen testimonio. Debemos comprometernos más como para que seamos visibles delante de otros, que nos digan es que ellos son cristianos, ellos son temerosos de Dios, ellos creen completamente lo que dice la Biblia. Debemos de comprometernos sin ningún tipo de vergüenza, ser claros con nosotros mismos delante de Dios y con la sociedad. Primero con el Dios Todopoderoso, porque Él conoce lo más profundo de nuestras vidas. Y de esta manera testificar delante del Señor. Así que recordemos, somos elegidos por el Señor para anunciar sus maravillas. Amén y amén.